y repentinos cambios son algunos de los grandes misterios. Mientras no tengamos las respuestas, solo podemos verlo como un milagro que hay que investigar. Las leyes de la evolución, con sus instrumentos de mutación y selección, nos ofrecen solo una explicación parcial a este milagro. Los epigenéticos pueden funcionar a una escala mucho más rápida, anulando y activando genes en una sola generación. Permiten respuestas rápidas a los cambios medioambientales. La epigenética se ha convertido rápidamente en la bomba de la ciencia biológica. Por eso, los científicos de la European Epigenome Network se han reunido en Madrid para intercambiar los resultados de las últimas investigaciones. El ambiente es de euforia. Y se producen los cambios. Es algo sensacional. Y es así porque es algo que la gente puede cambiar y debe cambiar. Es básico. El ambiente influye en nuestro genoma. Y el hecho de que el ambiente influya en la forma de trabajar de nuestros genes es de vital importancia para todo el mundo. Y esto es lo negativo. Esta es una nueva generación que ha crecido con un desarrollado sentido de la importancia de su dieta. Los resultados de sus investigaciones evidencian científicamente el motivo por el que algunos alimentos eran muy bien considerados antiguamente. El aceite de hígado de bacalao y el pescado activan en invierno los genes que producen anticuerpos. Algunas frutas de verano previenen el crecimiento incontrolado de las células, el cáncer. Los viejos maestros inmortalizaron algunos de los alimentos más activos epigenéticamente sin siquiera saberlo. La primera en sospechar el poder del bróquil fue Catalina de Medici, reina de Francia. Sus 10 hijos eran muy débiles y algunos murieron muy jóvenes. Se hizo traer plantas de bróquil de su país y a partir de entonces todos sus hijos sobrevivieron. Los epigenéticos plantean la antigua pregunta de si nuestro ADN contiene toda la información que determina nuestro desarrollo. ¿Es suficiente conocer nuestra secuencia de ADN? Las actuales y sobresalientes publicaciones, como el desencriptado del genoma humano y de algunos otros modelos, nos demuestran que conocer el ADN no es suficiente. La secuencia del ADN humano contiene más de 3.000 millones de letras, más de 25.000 genes, pero esa información no es suficiente para decir, esta célula es una célula madre, esta célula es vieja y esta está enferma. No es suficiente. Con la activación y desactivación de los genes, los cromosomas pueden tener diferentes combinaciones de genes activos. Eso significa que hay un segundo nivel de información, nuestro epigenoma, un truco bioquímico que consigue cosas increíbles con nuestro compacto ADN. Recientemente se ha hecho un sensacional descubrimiento en Suiza que puede tener efectos inimaginables en la investigación. En la Universidad de Basilea, el epigenista Renato Paro calentó a 37 grados los huevos de una mosca de la fruta. Esas moscas cambian el color de sus ojos de blanco a rojo cuando sube la temperatura. Si exponemos los embriones al calor, las moscas nacen con los ojos rojos. Paro y sus colegas descubrieron que esos cambios también se habían producido en el color de los ojos de las crías de esas moscas. Ocurrió algo que no se suponía que ocurriera. Descubrimos que la descendencia de esas moscas también tenían los ojos rojos, aunque no habían estado expuestas a factores externos, como temperaturas elevadas. Resulta que esos rasgos pueden ser pasados genéticamente. La herencia epigenética significa que las características adquiridas pasan a la siguiente generación. Esta afirmación fue ignorada durante mucho tiempo,
pero ahora se ha probado en las plantas. Hay varios ejemplos en plantas donde las características epigenéticas han pasado a las generaciones siguientes. Hay cambios de color que han pasado a las semillas y a los pétalos debido a los cambios epigenéticos. Creo que los epigenéticos permiten reacciones rápidas y sabemos qué ocurre en las plantas. Se ha visto un gran número de procesos epigenéticos en plantas y estamos averiguando que los mismos mecanismos funcionan en animales. La impronta genómica fue descrita en plantas a principios de los años 70 y 10 años después fue hallada en ratones. Las características adquiridas pueden pasarse una afirmación que fue considerada absurda durante mucho tiempo. ¿Funciona también en los humanos? Creo que hay pruebas fehacientes de que existe la herencia epigenética, especialmente en respuesta al medio ambiente. Los resultados del estudio de la doctora holandesa Tessa Rosseboom sobre el invierno de la hambruna confirman la herencia epigenética. Los bebés que nacen en lugares con una climatología extrema serán muy eficientes procesando los alimentos. Y si siguen una dieta típicamente occidental, como son tan eficientes, almacenan una gran cantidad de grasas en los tejidos y también en las arterias, y cada vez serán más propensos a los ataques cardíacos, por ejemplo. Ha examinado las pruebas realizadas a los voluntarios en busca de cambios epigenéticos heredados. Mi hija tiene a menudo infecciones en la vejiga. No sé si eso tiene que ver con el invierno de la hambruna. La doctora quiere verlo por sí misma. Quiere conocer a la hija, que trabaja en unas instalaciones cercanas. A primera vista, es una persona saludable. Al ser preguntada por la científica, habla de otros trastornos además de los problemas de vejiga. Me gusta montar a caballo, pero este año me ha salido un sarpullido. Al principio pensé que era por la paja y el heno, pero luego he averiguado que tengo alergia al polen. La hija de la señora Fafiani dice que tiene alergia. Y eso concuerda perfectamente con nuestros resultados hallados en los niños malnutridos mientras estaban en el útero de sus madres. Tienen más enfermedades. En general, no tienen buena salud. Y suelen tener alergias, exactamente como ella ha dicho. Eso podría significar que no solo pasamos nuestros genes de generación en generación, sino también nuestra información epigenética, un dato muy importante. Los bebés que están en el útero y los recién nacidos se ven afectados por la alimentación que reciben. Lo que comen en los primeros meses de vida programa sus cuerpos para el resto de su existencia. No solo es importante el alimento, sino el material donde se sirve. Los biberones, hechos de policarbonato, contienen una sustancia que se desprende en pequeñas cantidades. El bisfenol A es un material fundamental que se utiliza en la elaboración de plásticos y en los contenedores de productos de larga duración, de resistencia al calor y de seguridad, como los cascos para ciclistas, gafas de seguridad, CDs, DVDs, parabrisas, teléfonos móviles y menaje para el hogar. También se encuentra en los biberones. Y cuando se calientan las moléculas de plástico que se desprenden, las consume el niño junto con la leche. El bisfenol A no es tóxico, pero no es totalmente inocuo. El Instituto de Evaluación de Riesgos de la Alemania Federal ha estado estudiando el bisfenol A durante largo tiempo, porque es un importante producto de la industria química.
Sabemos que esta sustancia no es tóxica ni cancerígena, pero es capaz de producir efectos como las hormonas. Por su estructura molecular, el bisfenol A se adhiere a nuestros receptores de estrógenos. Estos receptores se vuelven activos y pueden activar genes que deberían estar inactivos. Hay varias publicaciones científicas que indican que incluso la ingesta de minúsculas cantidades de bisfenol A causan cambios en la pubertad, por ejemplo. Pueden causar cambios en el crecimiento de las glándulas mamarias, en el tamaño del útero o de la vagina. Los investigadores sospechan que el bisfenol A puede incluso programar el cuerpo de las niñas en la pubertad. Dicen que hay niñas que desarrollan pechos. Esas niñas se quejan porque son demasiado jóvenes, ya que algunas solo tienen 9 años. En experimentos con animales, la conexión entre la madurez sexual y este omnipresente producto químico ya ha sido probada. Las autoridades europeas todavía no ven motivo para actuar porque creen que no afecta a los humanos, aunque el calentamiento continuo lo degrada lentamente y los primeros dientes hacen el resto. Un dato importante cuando se evalúan los efectos del bisfenol A es que los humanos lo metabolizan total y rápidamente. El metabolismo humano elimina inmediatamente esta hormona artificial. Pero, ¿cómo se explican entonces los resultados obtenidos en el Hospital Charité de Berlín? Fuimos el primer grupo del mundo que probamos que hay restos de bisfenol A en la sangre de las mujeres embarazadas y de sus hijos recién nacidos. Los genes ya están siendo activados y desactivados en los fetos para prepararlos para la vida lo mejor posible. Algunos de los activados permanecen activos durante varias generaciones. ¿Estamos manipulando los genes de nuestros nietos sin ni siquiera saberlo? La hormona artificial bisfenol A no solo se encuentra en los biberones. La mayoría de latas de conservas están cubiertas con bisfenol A. Y después de llenarlas, se calientan brevemente. Según los investigadores, la tendencia a la obesidad también puede ser debida a esta sustancia, porque en experimentos con animales se ha probado que tiene consecuencias en las ratas. Hay estudios basados en experimentos con animales que indican que el bisfenol A puede influir en la producción de células grasas y, por consiguiente, en el peso. Los informes de Schoenfelder y de otros 160 documentos advierten de los riesgos del bisfenol A. Las compañías fabricantes de plásticos han encargado estudios extensivos que siguen un modelo específico. En ellos se dice que el bisfenol A es totalmente inofensivo. Todos los estudios realizados utilizando este patrón demuestran sin lugar a dudas que esta sustancia no es peligrosa. No hay motivos para cuestionar el uso del bisfenol A. El producto es benigno y seguro. Otros países no creen que este material sea tan inocuo. Canadá ha publicado un informe que dice que los plásticos que contienen bisfenol A deben ser eliminados de las áreas en que afecten a mujeres embarazadas y recién nacidos. Yo apruebo esa decisión. Los padres que no quieren correr riesgos utilizan productos plásticos que no contienen bisfenol A o biberones de vidrio, particularmente en Estados Unidos y Japón. Todo lo que debe haber en los biberones de los bebés es leche y no estrógenos sintéticos. Lo que comemos influye en nuestra salud, a veces para el resto de nuestra vida. Por eso, la dieta de las mujeres embarazadas y los niños es tan importante. Ahora se empieza a entender su gran importancia.
La epigenética empezó estudiando el cáncer, pero ahora sabemos que es aplicable a otras enfermedades y desórdenes mentales, como por ejemplo el Alzheimer, las enfermedades vasculares, y pronto se aplicará en cualquier estudio de las enfermedades humanas. Nuestro tracto digestivo es una zona que suele verse afectada por tumores cancerosos. En Berlín, los epigenistas han unido sus fuerzas con los médicos. Y esta joven ciencia estará al servicio de la prevención del cáncer lo antes posible. Es una gran ventaja descubrir el cáncer en sus primeras etapas. Por supuesto, es mejor descubrir el problema antes de que se desarrolle el cáncer y poder prevenirlo. Si se diagnostica a tiempo, los pacientes tienen muchas posibilidades de recuperación. Si el diagnóstico se hace tarde, la situación es mucho más grave. Para prevenir estados irreversibles, en Berlín se ha desarrollado un nuevo procedimiento. Un análisis de sangre normal es suficiente. El ADN de los pacientes se extrae del plasma sanguíneo. El plasma sanguíneo contiene fragmentos de ADN procedentes del tumor. Las células mueren en el tumor. El ADN se desprende y encuentra su camino en el torrente sanguíneo. En la muestra de sangre encontramos el ADN del tumor porque las huellas de metil en el ADN son diferentes al ADN de la sangre de un paciente sano. El patrón de metilación en pacientes con tumores cancerosos es resultado de los genes activados o desactivados. Si se encuentran esos patrones, el cáncer está detectado. Aunque este método está en periodo de ensayo, las ventajas de la diagnosis epigenética son evidentes. El cáncer se detecta mucho antes que en las exploraciones rutinarias. La medicina epigenética puede tratar enfermedades antes de que sean evidentes. Una dieta adecuada puede prevenir lo peor. Las superestrellas de la dieta epigenética son los aguacates, el bróquil y las granadas, cuyos milagrosos efectos se han probado hace mucho tiempo. La lechuga, los cereales y las verduras de hojas verdes son fuentes importantes de ácido fólico, una sustancia que tiene un papel crucial en la metilación de los genes. Nuestros genes también agradecen alimentos del libro de cocina de las abuelas, como judías e hígado. El mejor consejo es una dieta equilibrada, porque alimentamos también a las futuras generaciones. Hay alimentos especialmente indicados por su importancia durante el embarazo. Por ejemplo, el pescado azul y el consumo de verduras de hoja verde es muy importante en la dieta. No podemos culpar totalmente a nuestros genes de nuestro comportamiento o de nuestras enfermedades. Nosotros tenemos cierta responsabilidad. Podemos cambiar esos genes gracias a la epigenética. Y eso está relacionado con nuestra conducta y la forma en que nos exponemos a los carcinógenos o a las sustancias del ambiente. La epigenética estudia los problemas que provoca nuestra dieta, lo que la falta de vitaminas y otras sustancias hace a nuestro metabolismo. Si podemos entender cómo funciona y conocemos el buen funcionamiento, podremos evitar muchos problemas. Los pacientes con cáncer pueden beneficiarse especialmente de la eficacia de la medicación epigenética. Por medio de la epigenética, podemos registrar los cambios genéticos y también saber qué sustancias son las adecuadas para revertir esos cambios epigenéticos. El viejo dicho, somos lo que comemos, ha resultado ser cierto.
Activamos y desactivamos nuestros genes en función de nuestra dieta. Mediante los alimentos, controlamos nuestra apariencia, nuestra conducta y nuestra salud, a veces para toda nuestra vida e incluso la de las futuras generaciones.